Muy bien, pues vamos a comenzar. Ahora repasando un poquito lo que era la parte teórica de este tema, ¿no? Y luego comenzaremos ya con la práctica. Bueno, entonces esta es la parte, bueno, de la determinación del impuesto. Recuerda que Reciclo, pues, es un régimen, pues, digamos, simple, no acepta ninguna deducción, entonces es nada más prácticamente los ingresos, ¿verdad? Y entonces el pago provisional es mensual, a diferencia de lo que teníamos en régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Que los pagos provisionales eran bimestrales, pues aquí los pagos provisionales son mensuales, ¿de acuerdo? Al ingreso efectivamente cobrado, sin deducción alguna, se le restan las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Eso va a ser aplicable, pues obviamente este primer año, ¿verdad? El primer año que estés ahí, ya estando ahí, ya no se pueden restar, porque pues ya no puedes tener pérdida en el propio régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Solo que tengan muchas devoluciones, en cuyo caso pues, pudiera generarse una pérdida, pero eso sería una cuestión muy extrema, ¿no? Eso te va a dar la base para el pago del impuesto. Eso multiplicamos por la tasa del impuesto aplicable en los términos del artículo 113E, que son estas, ¿no? De hasta 25,000 el 1%, hasta 50,000 el 1.1%, hasta 83,000 el 1.5%, hasta 208,333 2% y hasta 3,500,000 2.5%. Recordar que aquí pues no puedes exceder de 3,500,000, es el límite, ¿verdad? Esa es la tasa, ese sería el pago provisional por reciclo, menos las retenciones que hagan las personas morales por la tasa del 1.25%, ¿vale? Recordar, aquí siempre en todos los casos las personas morales retienen el 1.25%. No importa a la actividad que te dediques. Ay, pero es que yo soy de actividad empresarial. Y entonces dices, y aquí siempre, si te paga una persona moral, te tiene que retener el 1.25%, ¿vale? Pues tener cuidado porque obviamente el fisco de repente pues está revisando esto de que estén las retenciones de las personas morales, ¿vale? Y pues está encontrando que muchos de Reciclo pues no estaban acostumbrados a que les retuvieran y no se retienen, ¿no? Les vale. Y entonces pues obviamente hay que solicitar el cambio de factura. Pero ya vamos en junio. Si se te ha pasado a hacer las retenciones, si es que recibes ingresos de personas morales, tienes que cambiar todas las facturas para que se aplique la retención. Y obviamente pues hay que hacer complementarias, ¿verdad? En el caso de la persona moral para efectos de aplicar la retención correspondiente. Ya ven que no son muy organizados, son pequeños contribuyentes, ¿verdad? Y entonces pues obviamente pues, les vale todo, ¿no? Y entonces eventualmente pasa eso. Tener mucho cuidado con esto de la retención del 1.25%. Entonces si tú ves como persona moral una factura de uno que dice régimen simplificado de confianza, pues tienes que aplicarle la retención. La 625 creo que la claro. Aquí está la tabla anual, ¿verdad? Que obviamente lo que hace esta tabla anual es hacer pues el cálculo de manera global. ¿Sí? Aquí en la anual, pues hasta 300,000 el 1%, hasta 600,000 el 1.1%, hasta 1,000,000 1.5%, hasta 2,500,000 2%, y hasta 3,500,000 2.5%. ¿De acuerdo? Y le recuerdo que si te pasas de 3,500,000 en el ejercicio, ¿verdad? Porque eso puede pasar, tienes que hacer complementarias de todo el año fiscal para volverte régimen general y pagar los impuestos en el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente, pues el impuesto anual se determina de la siguiente manera. Realmente no tiene gran diferencia con el de los pagos provisionales. A los ingresos cobrados con CFDI sin deducción alguna, le restan las pérdidas fiscales, ¿verdad? Y obviamente aquí faltaría incluir también que se restan las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas. Esas en pagos provisionales pues no se podrían aplicar.
por la tasa de impuestos aplicables en los términos del 113F, que son los que acabamos de señalar, ¿verdad? Que van del 0.5% al 2.5%. Esas que están aquí, del 1% hasta el 2.5%. Y luego, menos pagos provisionales en términos del 113 y menos retenciones del 1.25%. ¿Vale? Si tienes ingresos de otros capítulos, por ejemplo, sueldos y salarios, puedes hacer anual y ahí se determina ese ingresos acumulables. En el caso de los reciclos, ¿qué pasa si solo tengo ingresos de reciclo? No puedo aplicar deducciones personales. ¿Por qué? Ya ven aquí la fórmula, no está contemplado el supuesto de deducciones personales. Si tienes sueldos o intereses o algún otro ingreso de los que se permiten conjuntar, pues obviamente sí puedes hacer anual y obviamente podrías aplicar las deducciones personales sobre esos conceptos. No sobre el total, pero sí sobre esos conceptos. ¿Verdad? Eso es el detalle con este asunto de riesgo. Entonces, pues esa es la aplicación correspondiente para régimen simplificado de confianza. Digamos, es la parte teórica que vamos a ver aquí. Es para ver la parte práctica. Entonces, sin más, pues comenzaremos a ver el ejercicio de régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Que es nuestro siguiente objetivo en el tema. ¿De acuerdo? Pues ya tienen por ahí, es como que ya tienen por ahí el ejercicio, ¿no? Ya lo descargaron de la plataforma. Quisiera pensar eso. ¿No? Entonces, pues al ejercicio. Este es el ejercicio 1 de reciclo, ¿verdad? Y obviamente, pues, en el aula virtual está la tabla correspondiente, ¿verdad? Aquí ya no empezarían. De reciclo. Aquí está el papel de trabajo que tenemos para régimen simplificado de confianza. Este pues tiene dos viñetas, ¿verdad? Pago provisional e impuesto. Es lo único que trae este ejercicio de régimen simplificado de confianza. Entonces, pues, si les parece, pues vamos a comenzar a resolver. ¿No? Ahí ya vamos todos, ya tenemos todos el ejercicio. ¿Sí? Muy bien, pues ya tienen todos el ejercicio. Vamos a, lo primero, pues obviamente pasar. Aquí vienen los datos. Este es un contribuyente de reciclo, pero además tiene ingresos por sueldos y salarios. ¿Sí? Y obviamente, pues aquí refleja algunas inversiones que realmente no sirven para nada, porque pues, no se pueden aplicar deducción de inversiones, ¿verdad? No, ninguna. De hecho, no se aplica ninguna deducción. Vienen por aquí las pérdidas del último trimestre y la PTU pagada, que tampoco sirve para nada, es un dato informativo. Pagué PTU, pero pues ya se pagó, bien pagada, ¿no? ¿Sí? Y las deducciones personales que se pueden aplicar si es que haces la anual. Obviamente, como lo hicimos en RIF, si no excedes de 400,000 no estás obligado a hacer anual, pero te puede convenir hacerlo por cuestión de aplicar las deducciones personales, ¿verdad? O sea, sí te puede convenir aplicar eso de la cuestión de las deducciones personales. Entonces, sí puede ser conveniente. Muy bien, pues si les parece, pues vamos a comenzar a resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces pasamos estos datos de personas físicas y personas morales al cálculo, ¿verdad? Las físicas, personas morales, ¿verdad? Aquí vienen devoluciones, descuentos y bonificaciones. Si los hiciste con nota de crédito, los puedes aplicar, pero hasta la anual. Los adicionales no se pueden restar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hoy vamos todos bien, chicos. Y obviamente, pues sacamos el total de ingresos. También los ingresos son solamente del periodo. Aquí no hay que hacer acumulación de nada. Sacamos los totales, obviamente, para efectos de hacer la anual, porque la anual, obviamente, pues hace con los totales que tenemos. Para eso sacamos los totales que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos.
Obviamente, pues aquí se pueden aplicar las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿verdad? Viene aquí en los datos que hay una pérdida de ejercicios anteriores por 7,300. Y que proviene de régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? De hecho, muchos de RIF pues se pasaron a régimen simplificado de confianza. Porque obviamente pues alcanzaba, ¿no? El reciclo tiene 3,5 millones y RIF será de 2 millones. Pues, prácticamente todos los de RIF podían pasarse sin problema a régimen simplificado de confianza. Aunque luego nos encontramos a muchos que ya sabes, torpe y con iniciativa, ¿no? Hay muchos contribuyentes que anduvieron ahí comprando acciones de Amazon, porque ya ven que ahí en Facebook decía que era una gran inversión. Y pues había muchos puntos. ¿Sabes que luego puedes entrar con poquito dinero, no? Hasta en las aplicaciones, pues les comprar acciones. Y entonces, claro, cuando querían meterse a reciclo, le decían, ¿por qué no puedes tener ingresos por dividendos? ¿De acuerdo? Entonces no puedes tener ingresos por dividendos y por ende, obviamente, no puedes entrar a reciclo si tienes dividendos. Y no los dejaron entrar, ¿vale? Entonces, pues abusados, porque sí. Sí, de hecho, todavía hay una persona que se acaba de vender boletos de Ticketmaster, ¿verdad? Digo, oye, yo quisiera entrar ahí, pero fíjese que vendo acciones, ¿no? No, es que yo soy muy activo y entonces me la paso ahí haciendo cosas. Pues sí, ¿verdad? Y pues tristemente, pues no podía inscribirse en reciclo por esa razón, ¿vale? Y el problema que tenía fundamental era que no le permitían entrar al, o sea, no podía entrar a reciclo, que ya ven que aquí no se deduce nada, y obviamente, pues luego de los boletos que vendía de Ticketmaster, pues no le daba factura, y entonces pues tenía ingresos, pero no tenía costos, ¿verdad? Entonces digo, pues, tiene que buscar una forma, ¿no? Lo que está haciendo está peligroso. Pues ahí están los ingresos acumulables. Nada más restamos las pérdidas de ejercicios anteriores, que aquí en los datos vienen dentro de la información que yo les proporciono, ¿verdad? Estas pérdidas correspondientes. ¿De acuerdo? Si fueran de actividad empresarial, pues mi opinión es que sí se podían actualizar hasta el cierre del año anterior. ¿De acuerdo? Pues aquí están ya todos los ingresos. Hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Sí? ¿Dudas al respecto de este tema? ¿No? Y aplicamos la tarifa número 24. Recuerda, la tarifa 24 es una tarifa rara porque estamos acostumbrados a las tarifas normales, ¿no? Que tiene límite inferior, límite superior y etcétera. Y esta no, ¿verdad? Esta tarifa 24 solamente tiene el valor de hasta, o sea, tiene límite superior, ¿vale? No tiene límite inferior y tiene tasa, o sea, no tiene cuota fija tampoco, ¿verdad? Entonces, tiene solo dos columnas, que es el límite superior y el porcentaje, ¿de acuerdo? Pues hay que estar ahí. Entonces dice que hasta 83,333 alcanzaría este valor, sería el 1,5%, ¿de acuerdo? Ya nada más se multiplica el valor por la tasa. El valor por la tasa. Y luego para la segunda es hasta 208,333, el 2%. Y luego hasta 208,000, el 2%. Hasta 208,000, el 2%. Hasta 50,000, el 1,10%. Y cada cómo se saca la tasa, ¿no? Pues ahí te marca, obviamente, pues nada más te pone el límite superior, pero el límite inferior pues sería la cantidad anterior, ¿no? O sea, el renglón anterior. O sea, por ejemplo, esta cantidad, estos 49 está entre 25,000 y 50,000, ¿cierto? Y entonces dice, pues hasta 50,000 sería el 1,10%. ¿De acuerdo? Así es como se ubica. Así no se ubicaba porque pues estas son un poquito diferentes a las que hemos manejado. Y luego esta de 126,405 hasta 208,000. 139,000 sería hasta 208,000. 155,000 sería hasta 208,000. 169,000 sería hasta 208,000. 174,000 sería hasta 208,000.
126,000 hasta 208,000 y 275,000 sería hasta 3 millones. ¿Vale? 2.5%. Así es como salen los... Ya no se multiplica el valor de los ingresos por la tasa. ¿Vale? No se permite ninguna deducción, pero es que la tasa es muy reducida, ¿no? La tasa más alta es de 2.5%. Y obviamente por eso dice, pues no hay deducciones, o sea, entrale con los puros ingresos, ¿vale? El problema fundamental de los de reciclo, que venían de RIF, no está en ISR. En ISR, pues, les da mucho menos, inclusive. Pero luego cuando sacan el IVA, pues ahí sí lo tienen que pagar todo, ¿vale? Y pueden restar el acreditamiento, pero aún así es poco. Y eso porque cuando estaban en RIF, pues ya saben, había facilidades de acuerdo con la ley de ingresos que les permitía aplicar porcentajes más reducidos. Y aquí ya no hay nada. O sea, pagas el IVA como se paga normalmente cualquier actividad empresarial. ¿Vale? Porque lo decía el SAT, ya no me puedes contar, pues la tasa te la sacamos y todo. Sí, pero el IVA pues ya tiene cierta gracia, ¿no? O sea, no es tan fácil determinar el IVA en realidad. ¿Vale? Entonces, pues ahí sí ya se pone un poco más complicada la situación. En materia de ISR muy fácil, pero en materia de IVA, pues sí es un problema. Bueno, en el caso de, bueno, hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Sí? Unas retenciones. Bueno, con el ISR, claro. Y recuerden, bueno, pues aquí en esta tabla solamente vienen los límites superiores, ¿verdad? ¿Sí? Pues ese es el valor que se refleja aquí. Oh, y como es la primera vez que se aplica, pues todavía son cantidades fijas, ¿no? 25,000, 50,000, 83,000 no es un número raro, 208,000, pero 3,5 millones pues es un valor. Y eso es para que anualmente, pues esa multiplicada, pues te dé un valor exacto. ¿De acuerdo? Y luego restaríamos la retención del 1.25%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que retenían las personas morales? Entonces, lo que hice por personas morales se va a multiplicar por 1.25%. ¿Sí? Es acumulable. No recuerden, cuando tienes una sola tabla, es decir que las consecutivas no son acumulables. ¿Vale? Aquí ya ven que nada más es la tabla 24. ¿Qué quiere decir? Pues la cantidad es nada más la del puro mes, ¿verdad? La mensual que te corresponde. Pues multiplicamos lo de personas morales por 1.25%. Siempre lo mismo, sí, siempre lo mismo. No varía, ese porcentaje es fijo establecido. Y cuando emites la factura, ya la tienes que emitir con la retención del 1.25%. ¿Verdad? Que te paguen, le restas el 1.25%. Obviamente más el IVA, impuesto al valor por separado. Y para sacar el ISR neto a cargo, al ISR pago provisional por reciclo, le resto el ISR por personas morales. ¿De acuerdo? Entonces, ISR reciclo menos ISR retenido por personas. Y obviamente, pues ese es el ISR neto a cargo. Por cierto, no les puedo dar negativo, por supuesto. ¿Sí? Si les da negativo, pues el pago provisional es de 0. Y me refiero a la parte de abajo, ¿no? La parte del impuesto. Arriba, pues no les puedo dar, no podría dar negativo. Como el reciclo, pues es un régimen sencillo. En realidad no tiene mucha dificultad. Ahí está el pago provisional por régimen simplificado de confianza. ¿Tienes ahí alguna duda, chicos? Entonces vamos hasta ahí. Vámonos al cálculo anual, pues correspondiente, ¿verdad? Obviamente ese es el anual por reciclo. Esa es un anual especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque no se hace en los términos del capítulo de la declaración anual. ¿Vale? Por esa razón, a estos de reciclo, cuando son solamente la actividad de reciclo, no tienen derecho a deducciones personales porque no hacen la anual en los términos del capítulo de reciclo. Entonces, en los términos del 103 AF, entonces, pues obviamente es un procedimiento especial establecido por la ley.
Y entonces, para hacer la anual de reciclo, pasamos los ingresos, ¿verdad? De personas físicas y de personas morales. Así como los tenemos en los cálculos. Para eso sacamos el total, ¿no? Para poder hacer la anual. Hasta le restamos las devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Cuánto, verdad? Hay que restarle también las pérdidas de ejercicios anteriores. Un renglón. Menos las pérdidas de ejercicios anteriores. Ejercicios anteriores. Esa sí la tenemos aquí en el pago provisional. En 304. Y le restamos las devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Y eso por qué no vienen los provisionales? Porque no se puede aplicar en provisionales. Solamente se puede aplicar cuando haces la declaración anual. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esta, ¿verdad? Pues tendrías que sumar las devoluciones, descuentos y bonificaciones que vienen aquí. Ya está aquí, ¿no? 27, 170. Aquí en los datos ya lo había sumado, ¿no? La suma de todas las devoluciones, descuentos y bonificaciones que aplicaste durante todo el ejercicio fiscal. Entonces, en la anual, el total de ingresos netos, pues sería ingresos de personas físicas más ingresos de personas morales, menos devoluciones, descuentos y bonificaciones y menos pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Claro? Ahí está la fórmula, ¿no? Ahí mismo te dice la fórmula. Ingresos más personas morales, menos devoluciones, descuentos y bonificaciones, menos pérdidas de ejercicios anteriores. Y eso te da el ingreso anual. Aplicamos la tarifa número 25. 5. Y obviamente esto sería hasta 2,5 millones, ¿verdad? Entre 1 millón y 2 millones. Y ahora pasa del 2%. ¿Correcto? ¿Tenemos todo bien, chicos? ¿Sí? Y hacemos ya la liquidación anual de reciclo, ¿verdad? Recordar que este es un anual especial. Yo supongo que van a sacar un anexo especial para hacer esta anual, ¿sí? No sé qué vayan a hacer, pero como que yo lo supongo. Lo que voy a decir es que la primera anual de este capítulo va a ser en abril del año 2023, ¿verdad? O sea, todavía no sabemos qué van a hacer. Ahí por ahí a finales de marzo, principios de abril, van a sacar el formato oficial. Pero pues mi sospecha es que va a salir un formato especial donde vas a poder meter esto, ¿de acuerdo? No creo que vaya a ir en el declaración normal, que es el que mandamos para todas las personas. ¿Vale? Y eso es lo que yo pienso. Saben que el señor tenebroso actúa de formas muy perversas, ¿no? Pero en todo caso, pues se tiene que hacer por separado, ¿sí? No se puede juntar con el resto de ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, como está anual de reciclo, resto las retenciones de personas morales, aquí, pagos provisionales, y resto los pagos provisionales que hice por reciclo. El último renglón de la cédula anterior, ¿vale? Y la diferencia es el ISR neto, que puede ser a cargo, o en este caso es a favor, ¿verdad? ¿Sí? Si da negativo es a favor, si da positivo es a cargo. ¿Correcto? Y así quedaría lo de reciclo. Con eso concluye el cálculo de régimen simplificado de confianza, ¿no? Obviamente, pues, recordar, este tiene ingresos por sueldos, aquí en los datos, y ya les había dicho que puedes presentar anual o no presentarla. Es tu decisión, siempre que no excedas de 400,000 de ingresos. En este caso, pues no excede, ¿no? Pero puede ser que le conviniera presentarla por esto, porque tiene deducciones personales, ¿verdad? Eso le puede provocar que haya un saldo a favor, ¿vale? Y al haber saldo a favor, pues ahora te puede pedirlo en devolución.
por supuesto. ¿Vale? Entonces ya es una decisión del contribuyente el presentarla, ¿no? Pero pues nosotros sí la vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esta anual que vamos a hacer aquí es exclusivamente de sueldos y salarios. ¿Correcto? Entonces, ingresos por salarios serían los 133,735. Le vamos a restar los exentos por salario. Y ese sería el ingreso acumulado. Como no tiene más ingresos, porque recordar que reciclo, aunque sí hace anual, no es un ingreso acumulado. ¿Correcto? Entonces, pues obviamente, pues no es necesario que acumule nada más. Así que se va. ¿Vale? Vamos por bien. Y como ven, esto, pues, digamos, da cierta diferencia con lo de RIF, que obviamente ellos sí, en RIF no había anual, en Reciclo sí hay anual, pero es un anual especial. ¿Vale? Y en plataformas tecnológicas, si ustedes recuerdan, plataformas IA pasaban los ingresos acumulables. ¿Vale? Entonces, como ven, sí hay ciertas diferencias entre los apartados que tenemos en actividad empresarial. Obviamente, el régimen general, pues es normal, ¿no? Ese sí es un ingreso acumulable normal. ¿Sí? Que fue el primer ejercicio que vimos para este tema. Bien, hasta ahí vamos todos bien. Ahora sí, chicos. ¿Sí? A este apartado, ahora sí, al haber ingresos acumulables, puedo restar las deducciones personales. ¿Sí? Y luego me preguntan, oiga, ¿y por qué? Porque las deducciones personales, si ustedes ven, contra reciclo no se aplicaron, ¿verdad? ¿Sí? Se aplican solamente contra sueldos, que sueldos sí es un ingreso acumulable. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Pasamos las deducciones personales. Ya saben, las deducciones personales, como todo lo que hemos hecho aquí, pues tienen que cubrir los límites de deducciones personales, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Gastos médicos, pues ya hemos visto que no tiene un límite establecido para deducciones personales, siempre normal, ¿verdad? Y donativos, ese sí tiene que limitarse al 7% de los ingresos acumulables del año anterior. Aquí entre los datos digo que el ingreso acumulable del año anterior son 125,900. Entonces serían 125,990 por 7%, para hacer la comparativa. Son 8,819,30. Obviamente, pues este valor que tenemos aquí es superior, con lo cual tenemos que limitar los donativos a 8,819,30. Y ahí están las deducciones sujetas al. El siguiente, obviamente, es colegiaturas de bachillerato, pero ya sabemos que bachillerato son 24,500, ¿verdad? Entonces aquí el límite, pues, alcanza perfectamente a pasar, ¿no? Son 6,054 y son 24,500 el, ¿correcto? Entonces ahí quedarían las deducciones ya con sus limitantes establecidos por las propias disposiciones fiscales. ¿No está bien todo bien, chicos? Y como ven, bueno, deducciones personales no cambian, ¿no? El procedimiento es el mismo. Sí. ¿No? Perfecto. Pasamos pues los ingresos acumulables del ejercicio, los 120,701, y le adicionamos lo de sueldos. ¿Sí? Obviamente aquí ya sabemos, los salarios es como nuestro, para los capítulos, ¿verdad? Y lo multiplicamos por el 15. Es el ingreso acumulable más los exentos de sueldos, que son los que están aquí arriba, ¿no? 13,034. Y lo comparamos esto con 5 UMAS. Pero eso no da ni siquiera una UMA anual, ¿no? Pero vamos sacando, ¿no? 101,08 por 5. Sí.
Hasta ahí vamos todos bien, chicos. Restamos, ¿verdad? Sacamos el límite de deducciones, obviamente el menor de los dos, ¿verdad? Que para este caso, obviamente el menor serían los 20,060. El resto, los 20,000 menos 21,000, 319.30 y obviamente pues, da negativo 1,259.0. Son 20,000 menos 20,000. Se renta de abajo hacia arriba. Y esta ya saben, si es positiva, pues ya no pasa nada, pero si es negativa, sí la tengo que pasar aquí a deducciones personales y no deducciones. Y obviamente ya sumamos las deducciones ya limitadas. Ya hasta ahí vamos a otros bien, chicos. ¿Dónde? Ah, lo tenemos. Ay, ay. Ahí está. Hay que pasarlo así, para que lo siga. Correcto. Muy bien. Ahora sí sacamos el ingreso base anual, restando el ingreso acumulable menos las deducciones personales ya deducidas y obviamente con los no deducibles. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Aplicamos la tarifa número 23, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, coincidimos con este resultado. Hacemos la liquidación anual de este apartado nada más, ¿verdad? Serían los 7,003.34. Le restamos las retenciones por SAR, que vienen obviamente en los datos generales del ejercicio, que serían 3,991. Y la diferencia es el ISR neto a favor. ¿Sí? Así luego se suman de saldo a favor de aquí con de acá arriba. No, o sea, tiene un tratamiento por separado. Yo creo que los dos se podían pedir en devolución, pero te los tienen que depositar separados. ¿No? Son saldos independientes, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo saldo a favor. Y puede ser que tenga a cargo y a favor, ¿no? Y técnicamente, si es a cargo y a favor, el a favor lo tengo que pedir en devolución y el a cargo lo tendría que pagar. ¿Sí? Porque no se juntan esos conceptos. En mi opinión, obviamente todavía no sabemos si a la hora de la hora el fisco dice, no, sí les puedes compensar o algo. Pero inicialmente, como está aquí, pues no se puede. ¿Sí? Y ahora, si dijeras, voy a compensar, pues sí, está bien que puedas compensar, pero recuerda que si compensas tiene que ser por el total del saldo, y entonces ya no podías pedir devolución. Entonces, no sé si te convenga, que si van a mí la cargo acá, como está aquí, son a favor, pero también se van a cargo. Y acá tienes a favor 16,000, digo, los compenso, digo, ya no puedo pedirlo en devolución, ¿me conviene o no me conviene? Pues a lo mejor pido la devolución de 16,000 y pago los 1,000, ¿no? Ya sabemos que las devoluciones luego se tardan, ¿no? Pero, pues bueno, a lo mejor ya es una decisión del contribuyente, ¿no? Pero digo, pues es que como que no hay color entre los valores, o sea,
Son dos valores diferentes. ¿Vale? Ahora, ¿podría compensar en provisionales? Sí, se puede compensar porque es ISR, ¿no? ISR contra ISR sí se puede compensar, eso no hay problema. ¿Vale? Pero pues habría que valorar. Eso lo tienes que platicar con el cliente para ver qué es lo que le conviene. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con este primer ejercicio del tema de régimen de certificado de confianza? ¿No? Bueno, muy bien, pues si les parece, vámonos al segundo ejercicio. ¿No? La verdad es que estos son muy cortitos. Muy bien, pues con eso terminamos el primero. Creo que ya está puesto ahí en el aula, por si los quieren subir, pues ya lo pueden hacer. ¿Vale? Ya lo pueden hacer. Vamos a comenzar con el ejercicio 2, si les parece bien. Para terminar el tema de actividad de creación. Vamos, ¿verdad? Pues hay que descargarlo. Sí, tenemos que ver. Muy bien, entonces vamos ahora sí hasta ahí, chicos. Aquí está el papel de trabajo, que nuevamente pues, es el mismo que teníamos para el anterior, obviamente. Y aquí están los datos que proporcionan para el ejercicio. Entonces, dale todos. Ya saben, comenzamos pasando los ingresos acumulables de personas físicas y de personas morales. ¿Ah? Son solo los ingresos del mes. Son los que podemos pasar para acá. Totales para que vean a ver si les coincide con. A ver si coincidimos con estos resultados. ¿Sí? Pues son las sumas, obviamente, de los valores. Porque nada las requerimos para la norma. Hasta ahí vamos de todos, chicos. Bueno, vamos a pasar las pérdidas de ejercicios anteriores al cálculo, ¿verdad? Aquí en los datos dice que tenemos una pérdida de bimestres anteriores de 6,344. Vamos aquí en el mes de enero. Solo en enero sí no sé si no se repite porque nada más tiene una sola tabla. Como en enero se alcanza, si no se alcanzara en enero, ¿verdad? Si tú tuvieras aquí utilidad o ingreso por 5,000 pesos, pues ahí sí te quedarían 1,344 que podrías poner en febrero, por supuesto. ¿Sí?
pero no es el caso, ¿vale? Pero sí puede pasar eso en la vida real, ¿no? Que tengas más pérdidas que ingresos, ¿verdad? En algún periodo, en el periodo, y pues sí los puedes pasar al siguiente periodo, la diferencia. Pero no es el caso. Aquí sí se alcanza a eliminar con los ingresos del propio periodo. Y recuerden que aquí comparas dos cosas diferentes, ¿no? Porque una cosa es pérdidas, pero recuerden que pérdidas son ingresos menos deducciones, y lo comparas con ingresos, pero pues así está la regla, ¿no? Solo te que nos la dejaron restar, ¿verdad? Porque técnicamente no, en la ley no venía que la pudiéramos restar, luego la pusieron en una miscelánea para dejarlo restar. Aplicamos la tarifa número 24 al cálculo, ¿verdad? Al cálculo. Serían 1.5, 2%, 2%, y luego serían 1.5%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2% y 2.5%. ¿No? Pues aquí las únicas que son diferentes al 2% es enero, mayo y es diciembre. ¿No? También ya saben que diciembre pues, es un mes atípico, ¿no? Porque ya es que la gente tiene lana y gasta, pero ¿no? Llega el aguinaldo, ya es los quemadores de aguinaldo. Quemas. Andan gastándoselos sin ninguna piedad. Conozco algunos de este salón que también hacen eso. Sí. Mi esposa sí lo hace. A las 11 de la noche uno la encuentra. No, ¿qué andas? Anda aquí gastando el aguinaldo. ¿Sí? Es mentira, ella es la que quema ese aguinaldo, ¿no? ¿Sí? Quema eso en las manos, no puede ser. Va a gastárselo a las 11. Ya ven que cierran más tarde, ¿no? Los centros comerciales, ¿no? Walmart, Soriana, entonces cierran más tardecito, aprovechando esos quemadores de aguinaldo. Es así, la verdad. Y aprovechar esa clientela, ¿eh? Que no se vaya sin dejarnos aquí su aguinaldo. Está bien, es así. Y multiplicamos lo de personas morales por el 1.25%. ¿Eh? Recuerden que es una tasa fija, ¿vale? No se confunda. Luego en los exámenes pasados me pusieron ahí el 10%, pues no, o sea, no es el 10%, ¿sí? Es el 10% es en otro apartado, ¿no? En el apartado de moral. Ahí sí es el 10%, pero aquí estamos en otro apartado. En ese apartado la regla es el 1.25%, ¿no? Para que no se vayan a confundir el día del examen. Por cierto, va a ser en el 25, yo creo que en el mismo salón de la otra vez. Y el último, pues creo que ese sí va a ser aquí porque no hay aulas. No hay aulas disponibles para el último examen porque tienen los exámenes de matemáticas, ya ven los que están haciendo de nuevo ingreso, les hacen examen de matemáticas. Entonces ellos tienen preferencia sobre todos los conceptos. Todos un curso de matemáticas, de nivelación de matemáticas, no sé si ustedes recuerdan, ahora también algunos establecen hacerlo. ¿Ah? ¿No les tocó hacerlo? ¿No lo hizo? Porque ahora creo que sí lo están exigiendo que lo tengas acreditado. Sí. Eso fue un fiscal, pues no, de matemáticas. Son matemáticas muy básicas, diría mi amiga de matemáticas, ¿no? Que estas son matemáticas muy básicas. Sí, son matemáticas muy básicas. Y luego no le quise ayudar a hacer su manual para que se lo quitara. Por criticona. Tenía que respetarme de alguna forma. Oye, a hacer la anual, fíjate. Si son matemáticas muy básicas, pues tú las puedes hacer, matemática. No sabía cómo llenarla. La hizo mal, obviamente. Ándale, pues está fácil, la verdad que si ustedes ven aquí, no las cosas muy sencillas. Oye, la derivada, no, aquí no ni llamamos nada, ¿no? No, creo que ni yo nunca he hecho derivadas, en la prepa la pasé de noche y en la universidad no llegamos hasta ahí. Pero
Pero es muy importante eso de derivar. Eso de derivar. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Bueno, pues al cálculo anual de reciclo, recuerda que le falta un rengloncito, ¿verdad? Vamos aquí. Menos las pérdidas de ejercicios anteriores. Pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, ingresos de personas físicas los sacamos de la tabla que hicimos. Ya ven que hicimos el total precisamente para poder hacerla anual, ¿verdad? Para eso sacamos los totales. Personas físicas, personas morales, devoluciones, descuentos y bonificaciones que no vienen aquí, obviamente, porque recuerden que esas no las metemos para provisionales, pero sí vienen en los datos, ¿vale? Alguien me decía, oye, ¿cómo le puedo hacer para poderlas meter? Le digo, pues no haga notas de crédito, lo que debe hacer es, cancelar las facturas donde tenga descuentos, devoluciones y bonificaciones, y así ya no hay problema, porque las cancelaciones se restan de las facturas. Pero las notas de crédito se supone que son descuentos, devoluciones y bonificaciones, y esas no las podrías meter en provisión. Depende de cuánto sea, ¿no? Si es muy poquito, pues tampoco no te afecta mucho. Pero si es una cantidad importante, pues a lo mejor decir, no, hice una factura de 100,000 y luego me pidieron que regresara 10,000. No, cancela la de 100,000 y hazle una de, porque si haces nota de crédito, te va a cancelar a lo mejor todo. Entonces dices, no, mejor cancela la factura de 100,000 y le hago una nueva de 90,000. Ya está, no pasa nada. Y ahí sí, esa se resta directamente de los ingresos. ¿Vale? Pero pues ya es decisión de cada persona. Si alguien quiere pagar hasta la anual, pues no hay problema. Ahí sí que es tu decisión. Y obviamente para sacar los ingresos serían el ingreso de personas físicas más el de personas morales, menos devoluciones, menos pérdidas. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí coincidimos, chicos. Aplicamos la tabla número 25, ¿verdad? La tabla número 25. En este caso eso está 2,5 millones, ¿verdad? Es el 2%. ¿De acuerdo? Y ese es el ISR anual por reciclo. Tabla número 20. Y hacemos la liquidación anual por reciclo. Recuerda que reciclo es un capítulo que como que se hace por separado, ¿sí? Se junta con el resto de los apartados. El resto las retenciones de personas morales y los pagos provisionales. ¿Sí? Y el resultado sería el ISR neto a favor, pues a cargo, ¿eh? Aquí estos no nos han dado a favor. ¿Por qué puede ser que esté dando a favor? Bueno, porque no, como no metes las devoluciones en los pagos provisionales y los metes en el anual, pues eso puede ser que te genere un saldo a favor, porque las devoluciones, ustedes ven, se restan, los descuentos y bonificaciones se restan de los ingresos. ¿Vale? Entre otras cosas. Además, porque en provisionales pues, utilizas la tabla mensual. ¿Perdón? Es por 2. Es hasta 2,5 millones, ¿no? En la tabla. Vienen los datos. Hay que sumarlas. Yo les proporciono, nada más se meten en la nota. Suma pues el renglón y eso es lo que pone. ¿Pero? Un dato específico que viene. De hecho, viene la genialidad de los datos, claro, por supuesto. ¿Y por qué no los metimos de una vez? Pues que no se puede. ¿Sí? Los tienes que reservar hasta la declaración anual. ¿Correcto? Y recuerden que se ponen las devoluciones, descuentos y bonificaciones siempre que hayas emitido nota de crédito. Cancelar las facturas, ahí no se consideran devoluciones, descuentos y bonificaciones, sino eso se resta de las ventas. ¿Vale? Está muy diferente el tratamiento.
Si emitiste nota de crédito, pues ahí sí no te puedes bajar, ¿no? O sea, tienes que aplicarlo. Las retenciones vienen de pagos provisionales. Aquí están, retenciones de... Y los pagos provisionales es el ISR neto a cargo. Entonces serían estos dos conceptos. Los últimos dos renglones del renglón de pagos provisionales. Que son las retenciones y esto es los pagos provisionales. ¿Y hasta ahí vamos todos bien, chicos? ¿Dudas al respecto? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, pues vamos a hacer la anual de sueldos como en el anterior, ¿verdad? No estás obligado a hacerla por el monto de ingresos, ¿no? Que para obligarte a hacerla es cuando seas de 400,000 pesos. Pero aquí no, pues son 152,000 pesos, ¿no? Porque recuerden que se suman estos dos para cuando termina el valor, ¿vale? Pero obviamente, ¿verdad? Puede ser conveniente si es que tienes deducciones personales. Creo que puede hacerlo. Entonces, pues sí la vamos a hacer, por supuesto, ¿vale? Comenzamos a hacer la anual sobre los ingresos acumulables. Esto es recordar que son diferentes a recibo. Recibo no hace anual, digamos, en la parte de ingresos. Un anual especial. ¿Vale? Entonces, total de ingresos por sueldos y salarios, 145,277 y exentos por sueldos y salarios, 7,922. Restamos ese valor. Y eso nos da el ingreso acumulable del capítulo. Que como es el único ingreso acumulable que tenemos, pues es el ingreso acumulable del ejercicio. Recordar que reciclo no se suma. Reciclo es un apartado que es especial. ¿Vale? Es un apartado especial. ¿De acuerdo? ¿Ahí vamos todos bien, chicos? Y luego a esto le vamos a restar, obviamente, las deducciones personales. Gastos médicos, gastos de funeral y colegiaturas de bachiller. Los gastos médicos sí van al límite, por supuesto, sin limitación. Gastos de funeral van también al límite, por supuesto. Los gastos médicos entran todos. Los gastos de funeral, aquí va a entrar todo, ¿no? Recuerden que aquí es hasta una. Entonces, claro, esto es menor, ¿no? No, manual son 35,000, con lo cual, pues ahí no hay. Y colegiaturas de bachillerato son 24,500 el límite, ¿sí? Con lo cual también alcanzan a entrar todas, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, ahí vamos todos bien, chicos. ¿Sí? Limitamos, ¿verdad? Comenzamos con el ingresos al 15%, serían ingresos acumulables más ingresos extra. Por 15%. Y ese valor lo vamos a comparar con 5 UMAS. Y obviamente pues tomamos los 21, ¿no? O sea, es el límite de los pobres y de los ricos. Pero, por ejemplo, si los gastos generales fueran más de la UMA, ya no pasaría como en la parte de la familia, que te vayan a dar más. Sí, si tuviera 40,000 pesos, más podría usted meter 35,000. Y aquí por ejemplo, por ejemplo, de bachillerato, si lo toca y porque el límite son 21,200. Este no entra aquí al límite porque las colegiaturas no entran al límite. Es uno de los dos conceptos que no entran al límite. Colegiaturas y aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Estos dos conceptos no entran al límite bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Están exentos, de hecho, la misma ley los exenta de entrada. Es que de hecho, los fondos de pensiones son hasta 5 UMAS, y entonces dicen, pues ya eso ya es todo el límite, ¿no? General, ¿no? Y tú dices, no, pues mató las 5 UMAS, ¿no? Entonces por esa razón dijeron, no, pues ponlo aparte, ¿no? Si tú quieres ahorrar para tu pensión, está bien, es deducible, ¿verdad? Y obviamente puedes hacerlo en tu fondo. Esa es la ventaja.
Entonces, para que no lo limitara tanto, porque si no vas a tener problemas, ¿no? Esa es la razón. De hecho, eso lo veíamos, aproximadamente fondos de pensiones y jubilaciones, lo veíamos en Agapes, pero ya ves que Agapes ahora es solo de personas morales, ya no lleva de personas. Lo veía, pero pues voy a cambiar los límites. Que sí tiene dos límites, el 10% de los ingresos acumulables o 5 se perfecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Este valor lo pasamos para acá, ¿no? Y obviamente, pues, sería las deducciones personales, le restamos a los ingresos acumulables las deducciones. Y eso me da el ingreso base al cual le vamos a aplicar la tarifa número 23. Aplicamos la tarifa 23 y les parece. Pegamos por bien, chicos. Dudas al respecto de reciclo. Vamos pues con la liquidación anual. De bruto anual, le voy a restar las retenciones por salarios, que esas obviamente vienen en los datos, ¿verdad? 33, 244. Y ese es el ISR neto a favor. Bien, dudas respecto de este tema de régimen de reciclo, ¿verdad? Pues con esto terminamos el apartado de régimen simplificado de confianza. Tuvimos el tema. Recuerden que pues, son los 4 ejercicios que vienen para este examen. Lo parcial. Ya lo programado para el jueves, pero ya queríamos a ver si lo podemos poner antes. Hasta el jueves se olvidó. Aunque en el integrador también vienen estos temas, ¿no? Para ver el integrador, ¿no? Y obviamente ya saben que terminando los ejercicios, el siguiente ejercicio, pues ya terminamos el curso. Y obviamente pues ya se solo el examen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Les parece pues que continuamos con lo que sigue ya para seguir avanzando en el tema? ¿No? Perfecto, pues terminamos pues el régimen simplificado por confianza. Bueno, que hay tarea para el lunes, para que tengan cuidado, ¿verdad? Son estos, las 4. Recuerden que una viene junta, ¿no? Muy bien, pues si les parece, pues vamos a... Vale, ya está. Ya están ahí en... no, es que esas las entregan ustedes. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a descargar, pues, si les parece, el ejercicio el que sigue. ¿Va? El que sigue, que es el último, ya con este vamos a concluir las actividades de este curso. ¿No? Vamos a buen paso, a lo mejor acabamos un poquito antes. Daría gusto. Aquí en documentos ya vamos a empezar con la parte 3 del curso, la parte final. Aquí vienen...
Muy bien. No lo respiro. Muy bien, ahí está ya el papel de trabajo. Muy bien. Aquí están los 3 ejercicios que vamos a ver. El 2, el 3 y el detalle. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Ahí están. Ahí está el papel de trabajo, ya en aula virtual. Y ya están ahí los documentos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con el último ejercicio. Bien, hasta ahí vamos todos bien, ya chicos. Muy bien. Me dice, ya está listo ahí. Pero recuerden que este ejercicio final pues tiene varios apartados. No sé si quieren que demos un repaso un recuento de las cosas que nos falta por ver, ¿no? Falta por ver arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos, intereses, premios y otros ingresos. Esperaría que demos un repaso. Igual que los otros, ¿no? Tenemos que vemos la parte teórica, pero digamos la parte teórica que implica pues, cómo se calcula cada uno de estos, ¿no? Sí. Está hecho al final en el número 3. Ya también ahí está Así que le damos una repasadita breve, rápida, para ver los capítulos que nos faltan, que no les hemos visto de manera práctica, ¿no? No digan Obviamente de los que tenemos ahí, ¿verdad? Estaría esta presentación, que es la de intereses, premios, dividendos. ¿Sí? Entonces, si alguien no hizo el examen, pues mejor que alguien no hizo el examen final del teórico, pues lo tiene que hacer. Bueno, que lo haga. Para hacer calificación. ¿No? Recuerden que la parte teórica se la estoy tomando de los cursos, pero en este hubo algunos que ya no lo hicieron, entonces no por quién, pero seguro algunos. Entonces, sí, les puedo dejar la calificación teórica. Los que no lo hicieron, sí les recomiendo que lo hagan. Pues obviamente, si no se van a quedar sin calificación de la teoría. Ya ven que ahora nada más vale el 10%, pero aún así, pues puede ser importante. ¿Sí? Puede ser que cada quien. Si ustedes dicen, ay, no quiero consejo. Y ya saben, pueden hacer también el del 2, pero pues
En este, pues son 3 presentaciones las que serían aplicables para este apartado. ¿Están ahí en el aula virtual? ¿Sí? Los de arrendamiento son 2 presentaciones y la de la final. ¿Sí? Y en el apartado integral. Es intereses, premios, dividendos. Ahí es la otra presentación. Ahí las tienen en la aula virtual. Ya ven que arriba viene todo lo del curso. No lo he quitado todavía por eso, para los que pues, quieran hacer el examen. El segundo parcial, pues ese sí lo hicieron todos, ya recuerdo. No tienen problema. Les puedo dejar la parte teórica que ya hice. ¿Vale? Pero si no hicieron el otro, pues sí les recomiendo que lo hagan, porque si no se van a quedar con 0 de calificación. ¿Vale? Esa de hecho es esta presentación y son 3 presentaciones para este examen. Muy bien, vamos a repasar pues un poquito los apartados. ¿Verdad? El primer apartado, arrendamiento de bienes inmuebles y en general por el uso temporal de bienes. ¿Vale? Este ejercicio, de hecho, como está redactado, no puede ser en la práctica. O sea, no puedes tener un contribuyente que esté así. ¿Por qué no se puede? Porque por ejemplo en empresariales no puedes tener RIF y reciclo al mismo tiempo. No se puede, ¿no? ¿Sí? O no puedes tener empresariales y RIF, o sea, no, solamente puedes tener una, ¿no? La única de empresariales que se puede repetir es plataformas tecnológicas, pero todas las demás, o sea, que puedes tener plataformas tecnológicas y régimen general, sí se puede hacer, ¿verdad? Pero todas las demás, de hecho, pues no se puede hacer, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un repaso breve para recordar cómo se calcula el impuesto en cada uno de los apartados, ¿parece? Ya se olvidó todo, pero los conozco. Entonces es mejor dar una repasadita. Conozco a los dos, diría la canción, ¿no? Entonces, el pago provisional, primer apartado que vamos a ver de los que vienen, que no hemos visto. O sea, obviamente ya vimos sueldos, sí lo vimos, ¿no? Ya vimos también empresariales, los 4 regímenes que van a venir, ¿no? Viene honorarios, viene RIF, viene reciclo y plataformas técnicas. Esos vienen, que ya los vimos, ¿no? No vamos a volverlos a ver, obviamente. Para o sea, sí lo vamos a ver en el ejercicio, pero ya no voy a ver esa parte. Pero lo que no hemos visto, este es arrendamiento de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Arrendamiento de bienes inmuebles, el pago provisional, pues son los ingresos del periodo, ¿verdad? Le resto las deducciones autorizadas del periodo. Aquí no se acumula nada, no se acumula nada. Eso me da la utilidad fiscal, le resto la PTU pagada, que es la utilidad base. ¿Se pueden restar pérdidas? No. En arrendamiento sí se pueden restar pérdidas, pero solo en la anual, ¿vale? En la anual sí puedes tener pérdidas y sí las puedes restar. Pero si no las alcanzas a aplicar en la anual, ya no se pueden aplicar en pagos provisionales, ¿verdad? Y luego se le aplica la tarifa del artículo 96. Aquí vamos a ver los pagos provisionales de manera trimestral, ¿vale? Trimestral. La ley prevé que en el caso que no excedas de 10 sumas, puedes hacer los pagos provisionales trimestrales. En arrendamiento hay 3 formas de hacer pagos provisionales, que es un caso muy raro. En arrendamiento se pueden hacer pagos mensuales, pagos trimestrales y pagos cuatrimestrales. ¿Vale? Trimestrales cuando no excedes de 10 sumas. Mensuales es la generalidad, si excedes de 10 sumas. Y cuatrimestrales cuando tienes ingresos por fideicomiso. ¿Vale? Yo creo que una persona decía, oye, ¿cómo puedo meter los ingresos en fideicomiso? Le digo, pues necesita ver de qué es el ingreso. Porque si es de arrendamiento, va en este capítulo. 10 sumas. Mensuales, los que sean de 10 sumas, ¿verdad? Y cuatrimestrales, si es que operas a través de un fideicomiso de arrendamiento, ¿vale? De arrendamiento de bienes. ¿Vale? Aplica la tabla del artículo 9, te da el SR bruto menos las retenciones del 10% de personas morales, que son iguales como las que vimos en honorarios, ¿verdad? Igual que en honorarios, si te paga una persona moral, te retiene el 10%. Y ese es el ISR neto a cargo. ¿Puede dar a favor en provisionales? No, no puede dar a favor en provisionales. Bajo ninguna circunstancia. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento. Obviamente, este es solamente sobre los ingresos correspondientes al propio periodo. ¿De acuerdo? No se consideran, y como les digo, aquí los cálculos los vamos a hacer de manera, no hacerlos de manera trimestral. ¿De acuerdo? No, pues es igual, ¿no? Ese es lo de arrendamiento. Vamos a repasar los otros apartados. El capítulo de enajenación de bienes, adquisición de bienes. Enajenación y adquisición de bienes.
Enajenación de bienes. Aquí se determina el pago provisional en enajenación de bienes. En enajenación de bienes hay dos conceptos que se aplican para el cálculo del impuesto. ¿Vale? Este es para el impuesto anual. Para el impuesto anual, ¿verdad? El ingreso obtenido se le resta el costo actualizado neto. ¿Vale? Eso es la ganancia, se divide entre el número de años transcurridos sin exceder de 20 años. Y estos son años completos. Aquí no se aplica proporción, ni 6 meses, ni nada. Tienen que estar completos. ¿Vale? Es igual a la ganancia acumulable del capítulo cuarto. Se le restan las deducciones personales. ¿Vale? Aquí todas. Ahorita vamos a ver, en el caso de que determines la parte de los ingresos no acumulables, hay que sacar una tasa efectiva especial, porque no se pueden aplicar las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 151, o sea, deducciones personales. No se puede aplicar gastos médicos, dentales hospitalarios, de psicología o de nutrición, gastos de funeral ni donativos. Esos tres conceptos no los puedes meter para sacar la tasa efectiva. ¿De acuerdo? Pero en el caso del general sí puedes meter todas las deducciones personales. Aplicas la tarifa del artículo 152, es el ISR bruto, ¿verdad? Le sumas el ISR por ingresos no acumulables del capítulo cuarto y a ese ISR le restan las retenciones del capítulo cuarto, el ISR federal neto, o sea, los pagos provisionales, y el ISR estatal neto, pagos a los estados, ¿vale? Ese es el ISR neto a cargo o puede ser a favor. ¿Cómo se determina el ISR por ingresos no acumulables? Bueno, a la ganancia se le resta la ganancia no acumulada, la ganancia acumulable, y eso te da como resultado la ganancia no acumulable. La multiplicas por la TA especial, y ese es el ISR por ingresos no acumulables. El ISR especial, ¿verdad? La base del ISR especial y el ISR especial no se consideran las deducciones personales de las fracciones 1, 2 y 3 del 151, o sea, gastos médicos, donativos y gastos de funeral. Los tres conceptos no entran para efectos de la TA especial. ¿Sí? La TA especial. ¿Cómo? Pago provisional por el capítulo de enajenación de bienes es de las. El pago provisional, o sea, el impuesto periódico que hacemos, este impuesto se determina cada vez que tengas una enajenación de bienes. ¿Sí? Entonces, el pago provisional al ingreso obtenido se le resta el costo actualizado neto. Eso te da la ganancia menos, bueno, entre el número de años transcurridos sin exceder de 20, es la ganancia acumulable. ¿Sí? Para sacar la ganancia no acumulable se resta la ganancia menos la ganancia acumulable. Esa es la ganancia no acumulable. Determinada la ganancia acumulable, se le aplica la tarifa del artículo 152, o sea, la tarifa número 23, la anual. ¿Sí? Ese es el ISR del periodo y se multiplica por el número de años transcurridos sin exceder 20 años. ¿Sí? Determinas un ISR federal y a ese le vas a restar el ISR estatal neto y la diferencia sería el ISR federal. Es el que vas a pagar a la federación. ¿De acuerdo? Ese es el pago provisional federal. Luego hay un pago provisional a los estados. ¿Sí? En este capítulo se paga al estado. ¿En todos los estados se paga? Sí, todos los estados. Eso es parejo. ¿Sí? El impuesto a los estados sería la ganancia. Por aplicar, se aplica la tasa del 5%. Ese es el ISR estatal. Menos el ISR. Se compara con el ISR federal. Y se paga el menor de los dos. ¿Vale? Se paga el menor de los dos. Y ese es el ISR estatal. ¿Correcto? Este es el procedimiento para la determinación del impuesto del capítulo cuarto. Lo del capítulo quinto, ¿verdad? En el capítulo quinto podríamos decir que hay dos tipos de ingresos que puedes tener en el capítulo. Los donativos y los otros ingresos del capítulo quinto. ¿Qué ingresos hay en el capítulo quinto? Pues son solo 5, ¿no? Tesoros, la diferencia en cuanto al valor de avalúo cuando excede del 10% en el caso de las enajenaciones. ¿Verdad? Compro un inmueble, ¿verdad? Compro una casa y me la venden en $1,000,000 de pesos. Se hace el avalúo y resulta que esa casa vale $1,500,000. Entonces hay una diferencia de más del 10%, porque el 10% sería que valía hasta 1,100,000. Entonces dice el fisco, esos 500,000 que estás ganando, tienes que considerar los ingresos de este
capítulo, ¿sí? Del capítulo quinto, porque te estás beneficiando por comprar baratito, ¿vale? Y pagas el 20%, o sea, tienes que pagar 100,000 pesos por esos 500,000 que te estás beneficiando, ¿vale? Ese es un ingreso por la pensión, o sea, por pagar a un valor inferior. Las donaciones, recuerden, hay dos tipos de donaciones, la que sea entre ascendientes o descendientes en línea recta, que recuerden que ascendientes son padres, abuelos, tatarabuelos, etc. ¿Sí? Y descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tatarabuelos. No llega muy lejos la línea, tampoco, no, ay, no, pues no, a la gente ya se muere, ¿no? Habitualmente, ¿no? Si no llegas muy demasiado lejos en esos aspectos. Oye, mi abuelo de 120 años, 120 años, 120 años. A mí me tocó conocerlo, mi bisabuelo. Tenía novia, ¿qué es eso? A los 120, una joven. Tenía novia. Iba a verlo ella todos los días. Era un viejo muy rebelde. Pues sí, era muy rebelde. Imagínate, a los 120 años estaba a andar ahí de enamorado, pues eso no puede ser, ¿no? Y lo peor es que tenía la novia tenía 70 años, entonces pues le llevaba 50 años. Era de la edad de mi abuela, ¿no? Y entonces enojada, esa vieja, busca, anda con ese viejo, es de mi edad. Pero ya se veía más o menos de la edad. Pero mi abuelo no podía ir porque andaba con andadera, ¿no? Imagínate, va a ver a la novia, pues no. Bueno, sí llegaría a las 3 de la mañana, regresaría, ¿no? Entonces, pues no. Obviamente la novia iba a verlo, ¿eh? Es una cosa padre, ¿no? Entonces, pues, son casos raros. A mí me dio, órale, cuando se murió, ahí estaba para mi hijo. Y pues ahí dormí en esa cama, era una cama de fierro sólido. Y, no, yo estaba, la regalé porque no se acababa, era un destructible. Sí, no, es que las camas de fierro eran una cosa que, ¿no? Sí, fue una herencia, pero pues es que no podía yo con ella, ¿no? Más que saltaba ahí, no se acababa, ¿no? No se quebró. Pues imagínate, pues de acero sólido. Destructible. Hecha creo que en la época de Don Porfirio se nace, ¿no? Porque sí, conoció a Maximiliano y todo. O sea, le tocó la época, pues no es que lo haya conocido, simplemente le tocó esa época aquí en México. Imagínate, Maximiliano, ¿no? Es una cosa. Pues así, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la determinación del ingreso de este capítulo, ¿verdad? Se le resta la exención a la donación, ¿vale? Entonces, si es por ascendientes o descendientes, todo es exento. Si es otro tipo de donación que no sea de ascendientes o descendientes, está exento 3 UMAS. Le resta los gastos por adquisición de bienes y eso es la ganancia acumulable del capítulo quinto menos las deducciones personales, te da el ingreso base. Aplica la tarifa del 152, el ISR bruto anual, menos las retenciones del capítulo. Esta es la determinación del impuesto anual en pagos provisionales, pues es muy fácil, ¿no? El monto de la adquisición de bienes por la tasa del 20%, ¿vale? Solamente no aplica esta retención del 20% cuando las donaciones sean entre ascendientes, entre cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta, sin límite de voto, ¿vale? Si es por esa razón, pues no aplica la retención del 20%. Es el pago provisional. ¿Vale? Así es como se determina este apartado. Pues con el siguiente. Luego los capítulos 6, 7 y 8. Los de intereses, premios y dividendos. Capítulo 6, ¿verdad? El capítulo 6, la determinación del impuesto, del interés real, que es lo que se utiliza para este apartado, ¿verdad? A los ingresos por intereses del periodo se le va a restar el ajuste por inflación. Y el ajuste por inflación se obtiene determinando el saldo promedio diario de la inversión por el factor de ajuste del periodo, ¿sí? Este es diferente al factor de actualización, que es el que hemos estado utilizando. El factor de ajuste del periodo es el INPC del mes más reciente del periodo entre el INPC del mes más antiguo del periodo menos 1. ¿Sí? Menos 1. La diferencia ahí es el menos 1, que luego veremos que es una cosa importante. Entonces, ya multiplicado y sacado este valor, eso te da el interés real acumulable o la pérdida deducible. Cuando sean mayores el valor de la inflación que los intereses, pues obviamente en ese supuesto, pues claro que tendrías una pérdida. ¿Sí?
una pérdida. Bueno, aquí el saldo promedio diario de la inversión es la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días del periodo, ¿vale? Ya vimos que en Excel hay una función para sacar el promedio y es una fórmula que se llama promedio. Es una forma muy técnica, ¿no? El promedio se saca con promedio. Entonces, sí, así de fácil, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se mete para efectos del cálculo del impuesto. Los pagos provisionales en intereses, ¿verdad? Y el pago provisional por interés. Hay dos tipos de intereses. Uno, los que sean con el sistema financiero, o sea, con los bancos, casas de cambio, casas de bolsa, etcétera, ¿verdad? En cuyo caso el saldo promedio de la inversión se multiplica por la tasa del 0.08%. ¿Sí? ¿Es una tasa fija? Sí, viene en la ley de ingresos en el artículo 23. Dale por si la quieres ver. Ese es el ISR retenido cuando es con el sistema financiero, con los bancos fundamentalmente, ¿no? Que es con los que tenemos más contacto. ¿Sí? En el caso de otro tipo de intereses, o sea, el socio te presta a la empresa, ¿verdad? Y en ese caso la retención es a la tasa del 20%. ¿Sí? El 20% sobre el valor de los intereses, ¿sale? Le pagué 10,000 de intereses, pues le tengo que retener 2,000, ¿vale? Así es como se hace. Y obviamente se cobra el IVA correspondiente. Ese es el pago provisional en el materia de intereses. Y luego, ¿verdad? Premios, ¿verdad? Aquí podemos encontrar dos tipos de tasa en el caso de premios y eso depende de los estados. El impuesto estatal, aquí les puse una tablita donde está el estado. Lo más importante aquí es, pues en Aguascalientes, que es donde vamos a aplicar nosotros, la tasa estatal es del 6% y la federal es del 1%. Pero si estás en Veracruz, ¿verdad? Que la tasa estatal es del 6.9%, la tasa federal es del 21%. ¿Eh? Es el único lugar donde la tasa es mucho más alta. Y en Puebla, como ustedes ven, no hay tasa estatal, de 0, y el impuesto federal es del 1%. Y nada más pagas el 1%, todos los demás andan ahí cerquita del 7%, excepto, pues la verdad, que es el 0, y Veracruz, fíjate, son vecinos, ¿no? Puebla y Veracruz, ¿no? Están juntos, pues ahí está, ¿no? O sea, te ganas un premio, vete a Puebla. Te recomiendo, pues, que lo quedas en Veracruz, te va a ir mal, ¿no? Porque el 27.9%. Sabemos que eso pues, seguramente lo hicieron por el gobernador, ¿no? Que había en tranza y que se ganó sabe cuántas veces la lotería, ¿no? Bueno, así se determina el impuesto en premios. En premios solamente hay impuestos, pues, por pago provisional, no hay anual, ¿vale? ¿Por qué no hay anual? Porque el pago provisional es definitivo, ¿sí? Ingreso por premios por la tasa del 1% y ese es el ISR federal retenido. Y en el caso de Aguascalientes, el ingreso por premios, la tasa de retención es del 6%, ¿vale? Y ese es el ISR retenido. Nosotros vamos a ver las prácticas aquí en Aguascalientes, ¿no? Porque si ya vemos, pues depende de los estados, van cambiando las tasas, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, pues son de aquí de Aguascalientes, ¿de acuerdo? Y por último, de los apartados que nos toca ver, bueno, pero el penúltimo, porque tenemos acá otros ingresos. Dividendos, ¿sí? Dividendos. Los ingresos por dividendos, el ingreso por dividendos se multiplica por el factor de acumulación de dividendos. Viene el artículo 120. El factor de acumulación de dividendos es 1.4286. Es un factor fijo, sí. Ese factor tiene que ver con la tasa del 30%. ¿Sí? Si subiera la tasa del 30%, ya ven que ha dicho el preciso que no va a subir las tasas, ¿no? Ya casi acaba. Ya quedan 2 añejos, ¿no? Pero por lo pronto él dijo que no va a subir y pues ya dijo Claudia que ella tampoco va a subir. Esperemos que cumplan eso. Entonces, aquí esta tasa de 42.86, el factor tiene que ver con esta de el dividendo se multiplica por el factor de 1.4286, se multiplica por la tasa del 30%. Y es el ISR acreditable por dividendos. Acumulo esto y aplico esto. Y luego hay una tasa adicional por dividendos a partir de 2014, el ingreso por dividendos por la tasa del 10%. Y ese es el ISR adicional. Este es pago definitivo, ese no se puede acreditar. El impuesto por dividendos, el de arriba, sí es acreditable en la anual, pero este de abajo, pues ya lo tiene que absorber directamente el socio que recibe los dividendos. ¿Vale? Este otro lo paga la persona. Y ya por último, ¿verdad? Y no por ello menos importante, obviamente nada más vamos a ver el que vamos a ver aquí para los casos, ¿no? Hay muchos cálculos para efectos de otros ingresos, pero el que vamos a ver es este. ¿Vale?
Es el único que vamos a ver en las prácticas, entonces es el que vamos a ver aquí. En el caso del apartado de otros ingresos, ¿verdad? Cuando tengas ingresos por pagos provisionales por remanente distribuible, cuentas personales de ahorro, ingresos por condóminos y derechos de autor cuando lo tenga una persona distinta al autor. Bueno, decimos el caso de Juan Gabriel, por ejemplo. Ahorita le siguen pagando derechos de autor, ¿no? Tiene muchas canciones. Y entonces, pues obviamente él ya no las puede cobrar. ¿Por qué no las puede cobrar? Pues ya se murió, ¿no? Y entonces sus beneficiarios cobran los derechos de autor, ¿vale? Pues ahí es normal, ¿no? Pero también ha pasado que algunos autores en vida, ¿no? Álvaro Carrillo, por ejemplo, le cedió unas canciones a sus hijos cuando se divorció. Pues puede pasar eso, ¿no? Son los que cobran. Y esos son los que reciben el dinero. De hecho, pasa con autores que inclusive ya tienen años de muertos, ¿no? Agustín Lara, pues ya tiene como 40 años que se murió, ¿no? José Alfredo Jiménez, ¿no? Cuando se emborrachan, ustedes ponen las de José Alfredo Jiménez. Ahí se la compañía. No sé ni quién es José Alfredo Jiménez. Bueno, está bien, pero pues. Entonces, aquí el ingreso obtenido por la tasa máxima de la tarifa, el 35%, y ese es el ISR. Es la única que vamos a ver para efectos de pago provisional. En la anual, obviamente, se suma como ingreso y se resta el impuesto retenido como pago provisional. ¿De acuerdo? Pues es un breve repaso de todos los conceptos. ¿Dudas hasta aquí? Pues vamos a comenzar, si les parece, ya ahora sí, con el ejercicio. ¿Vale? Entonces son 4 presentaciones para los que vayan a hacer el examen, ¿no? Capítulo 3, capítulo 4 y 5, ¿sí? Capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, 9 y 11, perdón. Y obviamente, pues, el apartado de ese viene en arrendamiento, ¿verdad? Es lavado de dinero, ¿sí? Los apartados de lavado. Eso es lo que viene en este último parcial. Recuerden que este último es la última semana. Está programado para, lo tenemos programado para el viernes. Ya lo veremos si lo hacemos antes. Es que para. Esas 4. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar, pues, si les parece, con el ejercicio 1. Aquí ya tengo los datos, los tengan ustedes. Obviamente en este ejercicio, pues, vienen todos los capítulos, nada más, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, sección segunda, o sea, RIF. ¿Sí? Capítulo 2, sección tercera, plataformas tecnológicas. Capítulo 2, sección cuarta, ¿sí? Régimen simplificado de confianza. Capítulo 3, arrendamiento. Capítulo 4, enajenación de bienes inmuebles y enajenación de bienes muebles, el capítulo 4. Adquisición de bienes, intereses, premios y dividendos y otros más deducciones. O sea, viene todo lo que vimos durante el semestre, ¿no? Obviamente el ejercicio de sueldo está más cortito, ¿no? Al que vimos en el primer parcial, ¿de acuerdo? ¿Les parece, pues, que comencemos con esto, chicos? Bueno, pues vamos a comenzar porque, bueno, recuerden que vamos a comenzar a terminar, ¿verdad? Es lo que toca. Dice aquí que tenemos para el primer ejercicio un ingreso, ¿verdad?, de 20,500 pesos. ¿Sí? Recuerden que aquí hacemos los cálculos del ingreso de manera quincenal. ¿Cómo lo sacamos quincenal? Entre 2. Entonces sería 20,500 entre 2. Y sobre ese valor aplicamos la tarifa número 2, que es la quincena. Aplicar la tarifa, que es lo que toca. Y aunque terminando estas 2 prácticas, terminamos el curso. ¿Sí? Es lo que
propósito va a haber una práctica final integradora para que la vayan pensando, ¿no? Es nada más práctica, ¿vale? O sea, no hay teoría, solamente práctica. ¿Sí? Práctica final integradora se tiene que entregar. Lo voy a tener hasta el lunes, después de que hagamos el examen y ya. Lunes. No, sería, la final sería el lunes 8. Lunes 8. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cuándo se entregan los pasos? El 8. Sí. ¿Van a estar Sí, pero primero. Pero eso es práctica, sí. Bueno, aquí dice que se da el de baja el 31 de diciembre, con lo cual pues todo está completo. ¿Cuántos quincenas hay en el año? 24. Correcto, 24. Entonces multiplicamos el sueldo, en este caso los 10,250 por 24 para hacer el concentrado. Y el ISR neto por 24. ISR bruto por 20, neto por 24. Y el superacreditado, en este caso es 0. Pero también sería por 24. Y hasta ahí vamos, chicos. Vamos a hacer la liquidación del trabajador, ¿verdad? Es el siguiente concepto que viene aquí. Ahí tengo el salario quincenal, obviamente para hacerlo diario, pues lo que tenemos que dividir entre 15, ¿cierto? Salario diario es 83.33. Sacamos la antigüedad del trabajador para efectos de la liquidación. Entonces, lo primero que requerimos para poder aplicar la liquidación. Aquí la fecha de baja, que sería el 31 de diciembre de 2021. Y le voy a restar la fecha de acta. El 9 de abril de 1990. Hasta ahí vamos, chicos. Bueno, te restamos, ¿verdad? 31 menos 1, 30. 12 menos 4, 8. Y 2021 menos 1992. 19, ¿eh? Entonces, recordar que la parte de sueldos sí se hace con años y meses, ¿no? Aquí serían 29 años con 9 meses, ¿cierto? Porque son 8 meses con 30 días. Entonces corresponden a 29 años, de acuerdo con la tabla de vacaciones que tenemos ahí, la tabla número 26, ¿verdad? A 29 años corresponden 22 días de vacaciones. Y al año 30 corresponden 4. 24 días de vacaciones. Correcto. 2 y 24. Y obviamente tomamos el factor de integración. El factor de integración lo sacamos del año 30. Es el último. Recuerden que ya llevan 9 meses trabajados del año 30, ¿cierto? Y el factor de integración 1.057.
¿Pues vamos bien? Lo acabamos de ver apenas hace unas 2 semanas, ¿no? Profe, ¿te fueran 29 5 meses? No. Aquí, aunque lleve solo un día, ya se considera que estás en el año 30. O sea, si fueran 29 años con un día, pues ya estás en el año 30. Ya te aplica el nuevo factor de integración. Obviamente solamente llevarías un día, pero bueno, pues se puede pasar, ¿no? Si que fuera el 2 de abril del 2021, pues ya son 29 años con un día. Ya estás en el año. Entonces ya tomarías el factor de integración del año. Bueno, calculamos el aguinaldo, ¿verdad? En los datos no hay ninguna referencia que sean días adicionales, con lo cual, ¿cuántos días debemos tomar de aguinaldo? 15, ¿no? Por 15. Entonces, serían salario diario por 15. Y obviamente exentamos 30 UMAS, ¿verdad? ¿Por dónde son? 36.22 por 30. El grabado. UMAS, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos todos bien. Y luego, vacaciones, ya saben, dicen en los datos, ¿verdad? Que se adeudan las vacaciones del año anterior. Por eso le pago las vacaciones del año 29 y obviamente la parte proporcional. Si no se le adeudaran, pues nada más se pagarían los 9 meses. O sea, no hay problema, pero pues aquí se le adeudan. ¿Vale? Entonces pagamos el cálculo de las vacaciones del año 29, que serían 683.33 por 22 días, ¿no? Y la parte proporcional, que serían 683.22 por 24 días, entre 12 y por 9. Nueve meses, sí. Y 12, pues ya sabe que un año tiene 12 meses, ¿no? Está 9 meses, ¿no? Lo que lleva de parte proporcional. Y ya se suman los dos periodos de vacaciones, ¿no? Ya saben, en Nomipac tienen dos conceptos, ¿no? Vacaciones a tiempo, que sería la parte entera, y vacaciones reportadas. Creo que casi lo puse mal también. Correcto. Ahora sí coincidimos. Coincidimos. Y luego la prima vacacional, que ya saben, si no hay nada que diga el enunciado, pues se entiende que la prima vacacional es el 25%. ¿Sí? Miren aquí 27.333.20 por 25%. Por 25. Y exentamos, ¿verdad? En este concepto de prima vacacional, 96.22 por 15. ¿Hay alguna duda, chicos? Esto pues creo que lo vimos hace poquito, ¿no? Esto fue materia del primer parcial. Y luego para el siguiente cálculo, ¿verdad? Que es el límite para prima de antigüedad, comparamos el salario diario, que ya lo habíamos sacado, 683.23, con dos salarios
mínimos, ¿verdad? Entonces, el salario mínimo, pues es un concepto especial. Viene en la tabla 28, ¿sí? En 172.87 por 2. Y obviamente, pues seleccionamos el menor de los dos. Pues en este caso, el menor de los dos, pues es 345.74. Son los salarios mínimos. Los salarios mínimos vienen en la tabla 28, los salarios mínimos. ¿Verdad? Obviamente, pues vamos a poner, ya saben, el vigente. 2022. Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. Bueno, pues si les parece, mañana continuamos, ¿verdad? 2 minutos para hacer todo lo de liquidación, yo creo que nos alcanzaría en este rápido, ¿vale? Entonces, pues si les parece, mañana. Si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, pues si les parece, hasta aquí. Por el día. Por favor. Sí, me parece.